Pero bueno, vámonos a temas que también son muy, muy importantes y trascendentes, y le agradezco muchísimo al doctor Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que esta tarde podamos platicar, Anselmo, de un hecho que sin duda ya advertía lo que tú nos dijiste en su momento hace ya varias semanas, algunos meses, de la crisis económica que se venía. Y uno de los puntos más vulnerables es el empleo. El día de ayer el INEGI dio a conocer una encuesta precisamente sobre ocupación y empleo, en la que revela que solo en abril se han perdido 12 millones de puestos, ya sea porque no tienen ingresos los trabajadores informales, la mayor parte, casi 10 millones, y aproximadamente 2 millones quienes eran parte de la economía formal. Y esto parece que no le gustó al presidente de la República, porque él dio otros datos esta mañana, pero los hechos están ahí, Anselmo, y lo sentimos y lo vivimos y lo vemos en las calles y muy cerca de nosotros. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a ti, don Fernando, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Y efectivamente aquí lo que tendremos que manejar es estas cifras son mucho más cercanas a lo que se ha manejado desde el punto de vista de los reportes que ha señalado Presidencia de la República con respecto a las pérdidas de empleo. En Estados Unidos, tú lo sabes, se han perdido aproximadamente 40 millones de empleos. O sea, hay 40 solicitudes de desempleo, lo cual podemos identificar perfectamente el fenómeno. Y aquí el hecho de que tuviéramos cerca de 1 millón de desempleados, o de personas que han pasado al desempleo como consecuencia del COVID. Entonces, encontramos que estas cifras que nos está manejando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta que tiene una característica ligeramente distinta, es una encuesta telefónica. Por la metodología, hay gente que estima o no considera muy viable el modelo, pero parece ser que con toda la validez estadística nos está generando datos que son muy reveladores. Es esta caída del empleo en 12 millones de gente, 12 millones y medio, lo único que nos señala es que la situación es muchísimo más complicada que la que se estaba planteando de manera oficial. Estábamos hablando de que, bueno, la encuesta nos está diciendo que se perdieron casi 2 millones de empleos formales y cerca de 10.4 de millones de empleos informales. Esa presión la hace Banco de México, pero al final de cuentas son 12 millones de gentes que se encuentran en el ámbito desempleado. Y eso es muy importante. Y hay que considerar también, hay que dimensionar la magnitud del impacto, considerando que la brecha laboral sobrepasó casi el 50% de la fuerza laboral potencial y representa un 20% más que lo que en marzo se había señalado, en lo que estábamos manejando desde el punto de vista de empleo y de desempleo y subempleo, perdón. Entonces, fíjate, hay gente Sí, que pasó que en marzo había 84.8 millones de gente disponibles para trabajar, no disponibles para trabajar, y ahora son 60.2 millones de gentes. Esto de lo que nos habla es realmente del impacto de la población no económicamente activa. Te voy a repetir la información. La población no económicamente activa pasó de 40 a 52, que son esos 12 millones. Y sí. la disponible, que es una parte de la suma, pasó de 15 a casi 40 millones de gentes. Oye, eso es... Ahí es donde nosotros vamos a ver el impacto, ¿no? Entonces, creo que la recuperación económica tiene que ver mucho con la normalidad con respecto al fenómeno de la pandemia, de esta pandemia del COVID-19, pero sobre todo con la responsabilidad que debemos tener de manera conjunta el Estado, pero la sociedad también tendremos que trabajar con esto. Oye, pero necesitamos un incentivo, don Fernando. Eso es importante, que el gobierno nos dé la guía y no que nos suelte y nos diga, pues si van a quebrar, que quiebren. Oye, lo que pasa es que con esos 12 millones ni siquiera los programas sociales pueden cubrirlos, digo, no hay manera. Y
cuál de los programas sociales lo encaja. Aquí es la parte, si es una persona de 50 años, no entra en adultos jóvenes, mayores, no entra en ni en adultos, jóvenes con futuro, no, ¿no? discapacitados tampoco. Y, Vamos, y- no hay forma, ¿no? es muy difícil, como bien señalabas, incluirlo en un programa social. Además, tenemos que regresar al concepto de que el Estado es solamente un facilitador de la generación de valor en la sociedad. Y parece ser que el enfoque, no parece ser, el Sí, enfoque actual de la administración es que el rector de la economía, como lo señaló de manera tajante el presidente un día, el rector de la economía es el Estado, ¿no? Y entonces no podemos compaginar un modelo en el que estábamos desarrollándonos económicamente a un modelo en el cual cambian las reglas del juego y ahora se sigue la rectoría del Estado como elemento único y lo estamos sufriendo en otras áreas, ¿no? En la parte de sí. energía. Y entonces lo único que nos estaríamos, yo lo que veo es la preocupación con respecto hacia dónde vamos. Dos Bocas y Tren Maya y Santa Lucía no nos van a ayudar a generar los 12 millones de empleos. Y bien Sí, haciendo sus cuentas, el presidente nos decía que iba a generar 2 millones de empleos y hoy dijo que metiendo. cuando mucho se perdería 1 millón de empleos, pero él está hablando de los empleos asegurados, cuando los empleos informales en este país son muchísimo más, debido a que no solamente son los vendedores ambulantes, estamos hablando de que se consideran economía informal muchos que son vendedores de catálogo, vendedoras de catálogo, son gente profesionales que no están asegurados y que por lo tanto llevan a cabo su profesión libre, son gente que hoy hace home office o que se contrata temporalmente. Hay muchas personas, millones que trabajan de esa manera. Y lo peor es que, como bien comentabas, no es tan solo el aquí y ahora, sino el futuro de esas personas. ¿Cómo vamos a trabajar con esas personas a futuro cuando salgan de la vida económicamente activa? Y estamos hablando de que, si bien hay que salir en este momento, y la necesidad de la reactivación es, yo creo que muy importante, yo te diría que el gobierno tiene que tomar, el gobierno federal y el Sí, gobierno estatal tienen que tomar las acciones que correspondan para generarlo. Yo te voy a decir una cosa, siendo abogado del diablo, entiendo perfectamente la posición del gobierno al momento de generar un nuevo decreto donde contiene todo. Y te voy a decir por qué lo entiendo. Porque seguramente conocen la información que se está generando con respecto a los contagios y el sistema de salud saturado representaría una situación problemática. Eso me parece ser que por ahí es el mensaje. No es un mensaje evidente, pero es un mensaje subyacente. va O sea, implícito, ¿no? si salimos, no voy a tener sistema de salud para aguantar esto. Eso es lo que nos están diciendo de manera subyacente. O sea, como currículum oculto, no lo están generando y entonces deberemos entender qué es lo que está pasando, pero también deberemos entender a personas que llevan más de 2 meses trabajando y sin trabajar, perdón, y que pues, obviamente las necesidades económicas nos están convirtiendo o se están volviendo apremiantes en nuestro entorno. Y eso es lo que tenemos que manejar. Tenemos que manejar un justo medio. Sí, Nosotros regresamos a la normalidad, o si así le quieres llamar, el día 15 de junio. ¿No? Se abre una parte de la industria automotriz, se abre una parte de la industria de la construcción, y entonces, ¿cómo es que nosotros pudiéramos hacer los movimientos para que empiece a salir la gente? ¿No? pero La gente, eso es tentativo, porque hasta, digo, de las industrias esenciales sin duda lo va a suceder, pero los sí, comercios, los restaurantes, los servicios, todavía tienen, no tienen necesariamente luz roja, digo, luz verde para poder empezar a reactivarse. Anselmo, yo te preguntaría finalmente, ¿cuáles serían, así, desde tu punto de vista como especialista, lo que debería hacer gobierno federal y gobierno estatal para, para aliviar esta situación que sin duda va a ser muy delicada para todos? y yo te diría, si tú ves las declaraciones del secretario de Hacienda, el cual nos señala que va a ser una recuperación en manera de palomita, como bien.
Sí, Yo creo que eso, este, si tú ves lo que está señalando, está diciendo que sus elementos fundamentales son Aeropuerto Santa Lucía y Refinería de Dos Bocas, porque ahí va a entrar a trabajar una gran cantidad de gente. Está sectorizando, si está en el sur, tienes que trabajar con programas de apoyo para el centro y para el norte del país. claro. Eso es muy importante. O sea, no son programas de apoyo asistenciales, don Fernando, son programas de apoyo para generar valor, que la gente regrese a la economía a trabajar. Y no lo vas a hacer con un microcrédito de 25,000 pesos. Tienes que apoyarlo de manera directa. Ahorita el Seguro Social acaba de decir que no puede posponer El cobro de las las cuotas. cuotas. Sí, y lo entendería. Te digo Cuando que los lo empresarios entendería. tienen 2 meses que no tienen flujo, no tienen ingresos. Exactamente. Y tienes a tu gente asegurada, Y estás ¿no? hablando de que los empresarios son los que menos gente desempleada ha generado. ¿Por qué? Pues porque están absorbiendo el pago de salarios y de cuotas. Yo te diría que en el ámbito federal Sí, tiene que haber de veras programas de apoyo, no no asistenciales, programas de apoyo para sacar a la gente. Y en el ámbito local tendremos que darle la responsabilidad tanto al sector al sector automotriz como al sector de restaurantero al sector que está turístico. relacionado con el turismo, de que ellos son corresponsables de esto y que tienen sus protocolos bien establecidos. La industria restaurantera, la Canidad que acaba de sacar un manual estricto con respecto al desempeño en los restaurantes. Entonces, hay que darles también la oportunidad, pero sobre todo, don Fernando, creo que aquí la Sí, parte importante es que la sociedad es la que tiene que trabajar aquí. Tenemos que ser responsables porque esto es mucho más complicado desde el punto de vista de salud, no nada más económicamente, desde el punto de vista de salud sí. de lo que estamos viendo. Bueno, Yo te puedo comentar casos de gente que está muriendo y eso es muy complicado, pero tenemos que darle la responsabilidad a la sociedad de manera individual para que podamos regresar a esa normalidad. pues Anselmo Chávez Capó, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, como siempre es un gusto saludarte y entender que en este tema vamos todos en este mismo barco, ¿no? Y por Ay, más que haya una autoridad, pues también hay gente que tiene que remar y tenemos que aportar, pero también falta que la autoridad se voltee y haga planes y programas específicos de apoyo para salir lo más rápido posible adelante, que en lo económico tú sabes que los fenómenos no duran meses, llegan a durar ¿no? años. Porque la recuperación, ya lo dijo el secretario de Hacienda, no va a ser vertical, va a ser inclinada. Pues, Anselmo, como siempre, un gusto. Un abrazo para ti y para todo el auditorio de Don Fernando. Un fuerte abrazo. Gracias al doctor Anselmo Chávez Capó.